Gracias. Iniciamos derecho de réplica 29 de julio de 2026. Adelante. Primero, derechos de las audiencias, los hechos detrás de falsos debates. Adelante. El viernes 24 de julio inicia, sin lugar a dudas, y aquí demostraremos, un nado sincronizado, cuyo central mensaje es: el gobierno nos intenta censurar. Vamos a escucharlo. El gobierno está intentando que usted no se entere con claridad, con certeza de todo lo que está pasando. Hay un nuevo intento por imponer censura en México, así es. Ahora viene disfrazado con una figura de defensor de audiencias que en realidad trata de afectar al ciudadano, al público, a usted que busque información veraz y crítica en los medios de comunicación. El gobierno de la 4T busca censurar y perseguir a los medios de comunicación y a las voces críticas bajo el pretexto de la protección de los derechos de las audiencias. Busca sancionar a concesionarios si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que controla, considera que se incumplen los lineamientos generales. Miren, que la preocupación por la consulta para definir los lineamientos de los derechos de las audiencias. Especialistas ven un ataque directo contra la libertad de expresión. Sí, estos lineamientos pretenden limitar los contenidos. Crecen las agresiones contra los periodistas. Ahora también hay preocupación por un nuevo intento de censura. Escuche bien, porque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta sobre los derechos de las audiencias. Sin embargo, los periodistas y especialistas advierten que la propuesta dará un defensor de audiencia el poder de decidir si sí hay o no una información veraz, en lugar de que sean los datos o los... En otros temas, bajo el argumento de la protección de los derechos de las audiencias, las autoridades federales buscan sancionar a medios de comunicación que a su parecer incumplen con sus lineamientos. Este lunes se va a llevar a cabo las discusiones para determinar en qué momento el gobierno decide si una información se transmite a través de los medios de comunicación es veraz o es falso. Esto de acuerdo con sus propios criterios, sus propias atribuciones. Es un intento de censura que le ha funcionado a muchos gobiernos en otros países para poder callar la verdad. Sus propios criterios, sus propios lineamientos. Adelante. El gobierno ha mostrado su verdadera cara. Están cansados de la prensa crítica, de la prensa, de los medios de comunicación que fiscalizan, que cuestionan, que preguntan dónde está el dinero, dónde están los narcogobernadores y cuándo se les va a castigar, dónde están los corruptos que habían prometido meter a la cárcel, dónde está la mejora sustancial en un montón de cosas en este país, en la educación, en la salud, en la economía. Ya se cansó este gobierno de estar escuchando las verdades a través de los medios de comunicación. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado una iniciativa para nombrar, dice, a los defensores de las audiencias. Una persona que esté vigilando todos los días, todos los programas de radio, de televisión, prensa, escrita, etcétera, que esté vigilando qué se dice y en qué contexto. Que la veracidad, que la oportunidad, que cuándo es una opinión y cuándo es una noticia. ¿Qué es esto? Esto es censura. Obviamente los medios de comunicación también, aquí tenemos censura a radio y televisión, van por prensa y redes, Reforma. El Universal retoma que la CIRT dice que en riesgo libertad de expresión por lineamientos, no precisamente lo que la CIRT expresó. Anuncian consultas sobre lineamientos de la ley censura, ya la etiquetan como la ley censura. Medios deberán tener un código de ética y un defensor de audiencias. Alertan que la ley de audiencias podría abrir la puerta a censura del gobierno. Lineamientos de la CRT podrán ser pauta para la censura. Anuncian consulta pública sobre lineamientos de la ley censura, advierten censura por regulación a radio y televisión. Adelante. Por supuesto, artículos de opinión, censura, audiencias, no se dice censura, se dice derecho de las audiencias, la censura disfrazada de defensa,
el derecho a censurar. Adelante. No se podía quedar atrás todo el ecosistema de redes sociales. Aquí está Luis Cárdenas. Alertan que nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias podrían abrir la puerta a la censura gubernamental. La protección de los derechos de audiencia y la libertad de expresión son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta. La censura y la desinformación, las armas de los regímenes que amordazan la libertad de expresión. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Vaya, vaya la censura del bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, la derecha a diario no se podía quedar atrás, siempre presente en la desinformación y en las noticias falsas. El narcogobierno reveló lineamientos que amenazan la libertad de expresión. Hay que llamar, Denise Dresser, hay que llamar esto como lo que es, un intento de censura disfrazado de protección de los derechos de las audiencias. Por supuesto, Ricardo Salinas Pliego retoma Sergio Sarmiento. Los nuevos lineamientos de protección a los derechos de las audiencias pretenden sancionar a las emisoras que presenten información falsa. ¿Y quién decidirá que es falso? El gobierno, por supuesto. Morena avanza lentamente hacia una dictadura, ya se adueñó de todas las instituciones, ahora van por la censura. Llegó la censura, Melissa Belli tampoco podía faltar, y Guacamaya Leaks. Antes criticaban cualquier intento de regular medios, ahora hablan de censura y control del Estado. Adelante. Falsas narrativas, intentan controlar medios y difundir qué es noticia. Falso. Buscan desaparecer el periodismo libre para imponer su narrativa. Falso. El gobierno se cansó de escuchar verdades. Ley censura. Proteger audiencias no debe hacer al gobierno árbitro de la verdad. Buscan censurar en nombre de la audiencia. Separar información de opiniones, censura. Adelante. Aquí está el comportamiento digital. Aquí siempre presentamos, obviamente vale la pena que todas y todos conozcamos cómo se está comportando la conversación en redes sociales, sobre todo tomando en cuenta que hay toda una construcción de estas narrativas. La conversación escaló rápidamente y logró instalar el tema en la agenda pública, 34,000 menciones, 17,000 autores únicos y un enlace potencial de 74.2 millones, un alcance potencial de 74.2 millones. Los picos muestran una reacción coordinada en momentos clave, impulsados principalmente por la narrativa censura. Vamos a ver el mapa, adelante. Aquí está, de qué se habló, de censura. Autoritarismo, represión, libertad de expresión, gobierno, Claudia Sheinbaum, ley censura. Adelante. Vale la pena, primero que nada, entender de dónde vienen estos lineamientos. Primero que nada, estos lineamientos no los emitió la presidenta de México. Los emitió la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y no las emitió porque se le ocurrió emitirlos, ni como dice la periodista Azucena, porque de repente se le ocurrió a la presidenta retomar una iniciativa. No. La iniciativa establecía un plazo de 1 año para que esta autoridad emitiera unos lineamientos. Entonces, cumpliendo con esa normatividad, se emiten esos lineamientos. Pero es interesante ver algo. Fíjense ustedes, 2014. Vamos a pensar, ¿qué pasaba en 2014? Pacto por México. Mayoría, PRI, PAN, PRD, aprueban la ley de telecomunicaciones. ¿Qué creen que traía la ley de comunicaciones? Entre otras cosas, el reconocimiento de las audiencias. Y dentro de ese reconocimiento de las audiencias, recibir información veraz y oportuna, distinguir entre información noticiosa y opinión,
distinguir entre publicidad y contenido, derecho de réplica. Decía que los medios tenían que tener un código de ética y tenían que designar a defensores, y también que iba a haber una intervención de la autoridad anti-incumplimientos, ley aprobada por el PRI, por el PAN. Interesante qué pasa entre estos dos momentos. ¿Por qué una nueva ley? Bueno, hubo una contrarreforma. En 2017 se derogan algunos derechos y se quitan los mecanismos de cumplimiento. Y luego hay una discusión en la Corte. Y en 2022, no esta Corte, la Corte anterior, decide que es un retroceso el haber quitado de la ley el derecho de las audiencias y el reconocimiento de mecanismos eficaces para hacer cumplir esos derechos fundamentales. Derivado de ese reconocimiento de la Corte, sale una nueva legislación en 2025. ¿Qué dice esa nueva legislación en 2025? Si uno hace el comparativo con la ley del 2014, retoma tal cual los derechos de la audiencia y los mismos mecanismos para hacerlos eficaces. Pueden ustedes contrastar ambas iniciativas, ambas leyes, y se darán cuenta que hay un símil entre las dos. Adelante. Ahora, interesante, ¿no? Porque se habla de censura, pero ¿qué dice la ley? ¿Y qué dicen los lineamientos? Hay que meterse a entender esto. Primero, el derecho de la audiencia es recibir información veraz y oportuna. Eso es todo. Veracidad en la información. Es decir, los medios no deben difundir información falsa, no deben descontextualizar la información ni presentar información histórica como si fuera actual. Distinguir entre información noticiosa y opinión, es decir, garantizar la distinción entre lo que es una noticia y lo que es una opinión por medio de menciones, mensajes, cortinillas, plecas. ¿Significa que yo no puedo dar una opinión? No, puedo opinar lo que yo quiera, pero no debo engañar esa opinión como si se tratara de una noticia. Distinguir entre publicidad y contenido. Asegurar la diferencia entre qué es publicidad y qué es un contenido a través de menciones, mensajes en pantallas o plecas. Y finalmente, derecho de réplica, precisamente lo que aquí ejercemos. Adelante. Fíjense, no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. ¿Por qué esto es importante? Vamos a dar algunos ejemplos. Adelante. Seguimos en el Estado de México porque precisamente en Chalco ahí hay una barranca que arrastró toneladas de basura y de lodo, afectó decenas de casas. Estamos hablando de que los trabajos de limpieza continúan, pero la gente no sabe quién los va a apoyar en los próximos días. Voy con Daniel de Rosas para que nos cuente los detalles. Daniel, estás al aire. Buen domingo. Que los trabajos de limpieza continúan en la comunidad de Santa María, Huejoculco, en Chalco, al oriente del Estado de México, luego de que el pasado jueves una barranca desbordara sus aguas, afectando a decenas de casas. Este es Chalco, junio 15, 2026. Vamos ahora a Guerrero, septiembre 2024. Dale play. Miren ustedes esta calle y en qué nivel alcanzó el lodo que cubrió casi media ventana. Así están encarando los habitantes del pueblo de Guerrero el embate de este meteoro, John. ¿Identifican algo? Se trata exactamente de las mismas imágenes. El mismo medio reportándolas como si fuese Chalco en 2026, cuando se trataban y ya las habían mostrado en el caso de Guerrero de 2024. Vamos a ver otro ejemplo. Sinaloa, 30 de abril 2025. Adelante. Las imágenes que usted verá a continuación en su pantalla no son de una película, son de Sinaloa. Es un enfrentamiento entre la chapiza y la malliza.
Vean nada más. El video hoy se hizo viral en redes sociales. Medios locales señalan que todo ocurrió en la localidad de El Espinal, en el municipio de Ilota. Refieren que se utilizaron fusiles Barrett calibre 50 y otras armas de calibre superior. Las explosiones y disparos se extendieron hasta la comunidad vecina de San José con Itaca. Dicen que el enfrentamiento así duró 2 horas. Fuerzas federales realizaron un recorrido por Ilota y en varios puntos encontraron 430 cartuchos, 12 cargadores, 2 chalecos tácticos y dicen que siguen con la investigación. Escuche y vea la potencia de los disparos. ¿Se imaginan ver estas imágenes? El miedo que puede hacer sentir. Bueno, pues resulta que estas imágenes son de Yemen de 7 de marzo de 2025, no de Sinaloa. Adelante. Video de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el crimen organizado en el municipio de Ilota, en Sinaloa. ¡Mentira! El video original corresponde a un combate en Harid, Yemen, entre las brigadas de Gigantes del Sur y milicias hutíes. Fue publicado el 7 de marzo por la cuenta de X @NEHMedia. Una más. Recordemos cómo se relataba un supuesto caos en Jalisco tras movimientos de elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto. Adelante, esto es después de la detención del Mencho, que recuerden que hubo mucha información falsa que se empezó a difundir por los medios, entre ellos no solamente de un número desbordado de incendios de Oxxo, sino también lo que supuestamente había sucedido en el aeropuerto de Jalisco. Vamos a ver. No, mam. ¿Están bien? Y después ya reporta Milenio, no, estas imágenes no son de ese momento y se trata de información falsa. La pregunta, y volviendo a la narrativa de la censura, es ¿a quién le afecta esto? Que los medios retomen información falsa, noticias falsas, para difundir miedo, caos, o tratar de engañar sobre una situación que no está sucediendo, ¿a quién le afecta? Y la pregunta ¿es censura que los medios de comunicación, antes de difundir una información, deban verificar sus fuentes y asegurarse que se trata de información certera, veraz? Adelante. Después, la normatividad y los lineamientos dicen garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas. Vale la pena reflexionar de esto también. Lo que dice es no tratar de engañar sobre lo que es una opinión y es una noticia. ¿Por qué en prensa escrita o digital esta distinción es clara y a todos nos parece que está bien? No se discute, no se dice que es censura, cuando en todos los periódicos que conocemos se distingue con claridad lo que es una columna de opinión de lo que es una noticia. Las columnas de opinión no te las presentan como noticias, precisamente hay esta distinción evidente en toda la prensa escrita. Todos los diarios hacen esta diferencia entre lo que es noticia y lo que es una columna de opinión para evitar que el lector se confunda entre lo que es un hecho y lo que es una postura. Sencillo, nadie lo considera censura. Y aquí un ejemplo, es simplemente un ejemplo. No es lo mismo que yo lea una opinión, en este caso de Alejandro Páez Varela, donde dice, Ricardo Salinas Pliego tiene un proyecto de nación y esa es la primera buena noticia para los opositores en mucho tiempo.
es una opinión. No es lo mismo una opinión a si yo leyera como noticia que Ricardo Salinas Pliego tiene un proyecto de nación. Es distinto. ¿Es censura que los medios de comunicación distingan entre noticia y opinión para no confundir a la gente? Adelante. La tercera es que haya una diferencia entre publicidad y contenido. ¿Cuánto tiempo tiene en este país ese debate? ¿Cuánto? Entre una distinción clara entre lo que es publicidad y lo que es noticia. ¿Por qué en redes sociales, en sitios web, parece importante que se distinga con claridad cuando un contenido está siendo publicitado y para radio y televisión a algunos les parece censura? O no, en las redes sociales vemos, aquí están las plataformas, por ejemplo, siempre te anuncian que es anuncio, te lo dicen, publicidad. Cuando tú entras a una página te advierten, esto es publicidad, esto no es publicidad. Y estamos acostumbrados, precisamente nos parece importante, ¿por qué? Porque una recomendación patrocinada no se valora igual que una evaluación independiente. No es lo mismo un anuncio a que esa información de ese anuncio te lo presenten como noticia. Parece intento de engaño. Evita que intereses económicos se presenten como información objetiva. Mezclar intereses comerciales con información sin advertirlo debilita la confianza de los medios. Es un derecho de las audiencias. Y la gran pregunta es censura que los medios de comunicación distingan entre lo que es publicidad y lo que es una noticia o lo que es un contenido para no engañar a la gente? ¿A quién afectan de hacerlo? Adelante. Finalmente, interesante esto. Pongámonos en el contexto internacional. ¿Es México un caso aislado? La protección de los derechos de las audiencias no es una idea nueva ni exclusiva. Decenas de países ya regulan la distinción entre información y opinión y entre otras de los conceptos. Por ejemplo, Reino Unido, Ofcom exige imparcialidad debida a todos los canales. Su regulación exige distinguir entre propaganda y contenido de noticias. Unión Europea, 27 países. Los lineamientos desde 2010, no de ahora, desde 2010, establecen obligaciones destinadas a los medios para garantizar que las audiencias puedan distinguir el contenido editorial de la publicidad. Argentina, desde 2009 se establece la obligación para que los medios no difundan publicidad encubierta como información. Cuenta con una institución específica de defensa de las audiencias. Brasil reconoce constitucionalmente una figura equivalente al derecho de réplica denominada derecho de respuesta o rectificación, garantizando indemnización por algún daño. Y Canadá, como ejemplos, la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones exige la distinción clara entre información y opinión. La opinión debe estar claramente etiquetada como tal y ser precisa. Adelante. Vamos a escuchar algunos de los debates que se están dando en el mundo. Adelante. Y lingüística de la ciudadanía. O sea, tiene que estar claramente diferenciado para el público en general el contenido editorial del programa de la publicidad y de la televenta. Y, por ejemplo, ya te dice lo típico de mediante mecanismos acústicos y ópticos. Y, por ejemplo, te dice en temas de plurireportajes o telepromociones, que al final te puedes estar equivocando de si estás viendo la serie o estás viendo un anuncio, pues tienes que poner claramente la leyenda de publicidad durante todo el año. Adelante. Reforzamos la efectividad del derecho a la
rectificación y, en tercer lugar, mejoramos y agilizamos el procedimiento judicial que se abre una vez que el derecho a la rectificación se ejercita, pero el medio de comunicación no lo admite. Creo que la frecuencia, también la gravedad de los bulos y de las mentiras que en ocasiones sufrimos es cada vez mayor. Y, por tanto, yo creo que esto debemos de acometerlo con una legislación que se adapte al ecosistema mediático y al sistema de información que no siempre es en medios de comunicación, digamos. Muy bien. Como último punto, se ha dicho que estos lineamientos aplicarán para diferentes medios. Vale la pena aclarar